El audio, Santi. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. No. Bueno, la idea es presentar uno de los trabajos que se presentó en el Congreso Uruguayo de Cardiología de este año. Así como hay otros trabajos que fueron presentados. Este es uno que se eligió más que nada para mostrar, es un trabajo sencillo, corto, breve, que se eligió más que nada como para ir mostrando la experiencia del origen y primeros 2 años del Centro de Cardiología Intervencionista del Este, en este caso. Es el segundo regional, el segundo del interior. Como sabrán, están todos ubicados en Montevideo, excepto el de Salto, el HL, y el Centro Cardiológico Anteril, que es este caso. Así que básicamente la idea es eso, presentar. Esperen que acomodo un poquito el. Ahí está. Como les decía, es el segundo servicio de esta especialidad del interior del país y el único de la regional este. Santiago, ¿podrás poner pantalla completa, por favor? Sí, tengo algunas notas para revisar ahí, pero vamos, ahí está. La idea es establecer las características demográficas de los pacientes a los cuales se les realizó cateterismo cardíaco y o angioplastia en los dos primeros años de funcionamiento del centro. Analizar los diagnósticos y causas que llevaron al cateterismo, resoluciones luego del cateterismo, así como complicaciones y mortalidad 30 días en comparación con la media nacional. El método es un estudio, se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo. El periodo analizado es desde el 2 de marzo, que es cuando abre el centro, al 28 de febrero de 2022, que serían 2 años cumplidos. Vamos a tener en cuenta que es un periodo particular en la historia de la medicina, de la salud universal, por el tema del COVID, que incluso algunos números de estos se pueden haber afectados, como se vio internacionalmente, menos consultas, pacientes a veces más graves, etc. De todas maneras, teniendo en cuenta esto en este contexto, se incluyeron todos los pacientes a los cuales se realizó cateterismo en dicho centro. Las variables analizadas fueron edad, sexo, factor de riesgo cardiovascular, procedencia, diagnóstico inicial, conducta terapéutica, abordaje vascular utilizados, complicaciones y mortalidad 30 días post-angioplastia. De la población estudiada se destaca que eran en su gran mayoría provenientes de la regional este, si bien hay pacientes que eran tanto extranjeros que justo estaban acá, pacientes particulares o pacientes de otras, sea mutualistas o provenientes de otros departamentos que justo estaban en ese momento, cuando sufrieron un infarto, un evento coronario agudo, se encontraban en la región. De los resultados, esto no lo voy a leer todo, es básicamente el resumen que se analizaron 1.592 cateterismos que fueron los realizados en ese periodo, con un promedio mensual de 66, y 1.028 angioplastias. La procedencia en su gran mayoría fue de Maldonado. La oportunidad, 80% urgencias y 20% pacientes coordinados. La enorme mayoría de los pacientes fue angioplastia, en un 65% prácticamente. Por lejos, el acceso más utilizado fue el de miembro superior, con poca utilización del de acceso femoral, que fue un 3%. La trombosis stent fue poco frecuente, fue alrededor del 0,5%. No hubo complicaciones mayores que requerirán cirugía cardíaca de emergencia. Y la mortalidad operatoria en angioplastia ajustada a los 30 días fue similar a la mortalidad nacional. A su vez, en el primer año de recuperación no programada, sobre la misma lesión a los 6 meses de ese periodo fue menor que la media nacional, sin diferencias significativas. En cuanto a los detalles de estos datos, justamente, como decíamos, el número de cateterismos realizados en el primer año fue casi el mismo que en el segundo fue un poquito más. En total 1.592 y arriba de 1.000 angioplastias del total de esos cateterismos. Como decíamos, la procedencia en su mayoría son de regional este. La enorme mayoría de los pacientes provenían de Maldonado, eso es casi el 60%, un 25% de Rocha, La Valleja 7%, 33 y Cerro Largo era relativamente, ya notoriamente menor. De todas maneras, de estos pacientes hay una gran componente de pacientes de FEPREMI
y otros que no entran en FEPREMI, fuera de ACE, ¿tá? Y dentro de ACE alrededor de casi un 30%. ¿Tá? Esto es variable, la incidencia de pacientes que consultan en ACE o FEPREMI según departamento varía, siendo Maldonado un departamento tiene menor cantidad de pacientes provenientes de ACE, ¿tá? Sea para lo que sea, no solo para cateterismo, hablo en general. ¿Tá? En 33 y Cerro Largo ya la cantidad de pacientes provenientes de ACE es mayor, pero bueno, en promedio fue eso, un 30% de pacientes de ACE. Cuanto a los datos epidemiológicos que hablábamos, 65% de los pacientes fueron hombres, 67% hipertensos, diabéticos 23%, dilipémico, tabaquista, alrededor de una tercera parte de los pacientes. Pacientes que tenían infarto previo era un 7%, angioplastia previa casi un 18% y cirugía cardíaca previa un 5.5%. Cuanto a la oportunidad, dijimos que es claramente mayor las urgencias, eso pasa como es habitual, como es de esperar, pero capaz que una incidencia un poquito mayor de urgencias, dado que las autorizaciones y los procesos por los cuales empezaron a hacer la coordinación de pacientes a través del fondo fueron menores, probablemente vinculadas también al COVID. Eso se vio. Había menos pacientes que entraban de coordinación, pacientes que no se quieren estudiar, pacientes que los trámites están demorados o no se habían autorizado, salvo que fueran pacientes que realmente apuraban. Pero bueno, más o menos la proporción es siempre mucho mayor en urgencias que coordinaciones. En cuanto a los diagnósticos, más del 50% de los pacientes fueron síndrome coronario agudo sin elevación del ST, alrededor de un 18% fueron infartos, y al igual que anginas estables. Menos frecuentemente valvulopatías, cerca de un 4%, angioplastias diferidas, paro cardiorrespiratorio en 1.3%, o taquicardias ventriculares, y bueno. En cuanto a decisión terapéutica y accesos, de esos pacientes estudiados, dijimos que la mayoría fueron angioplastias, alrededor de un 65%. Tratamiento médico, o sea, pacientes que no se hizo intervención, fue un 24%. Tratamiento quirúrgico, pacientes que, sea por la anatomía coronaria, terminaron en cirugía de reconstrucción miocárdica, o por la enfermedad valvular, terminaron en cirugía. Eso era alrededor de un 11%, y pacientes que ingresaron, por ejemplo, con una taquicardia ventricular con coordenadas normales, por ejemplo, esos terminaron en estudio electrofisiológico. Coronarios o no, pero muchos de esos, muchos no, fueron realmente pocos, pero es lo que uno habitualmente encuentra. Pacientes que terminaron el estudio electrofisiológico eran habitualmente taquicardias ventriculares o paros NFB, que en las coronarias había poca cosa, o bueno, había enfermedad coronaria no tratable. Cuanto a los accesos en miembro superior, sea radial, cubital o radial distal, 97%, y femoral 3%. Decíamos, en cuanto a la mortalidad operatoria de la angioplastia global a 30 días, en la mortalidad global estamos hablando acá. Lo primero que ponemos arriba es los datos del fondo, que los datos del fondo analizan los 10 primeros meses, porque el periodo de análisis del Fondo Nacional de Recursos va desde enero a diciembre. Nosotros, como empezamos en marzo, contamos de marzo a diciembre, fue de 4%, que fue sin diferencias significativas con la mortalidad nacional, y la mortalidad del periodo del segundo año, 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2022, fue cercano al 2%. Estos datos no son los oficiales del fondo porque no están todavía, pero bueno, lo calculado por nosotros es eso. En cuanto a la rehospitalización no programada o la misma lesión a los 6 meses, sea restenosis, sea trombosis tardía del stent, en el primer año la rehospitalización no programada fue de 2.72 versus 3.04, que es la media nacional. Esto estuvo un poco por debajo de la media nacional y sin diferencias estadísticamente significativas. Esto no fue parte del trabajo, pero incluso como indicador de calidad asistencial de cardiología intervencionista. Según las guías de la Revista Española de Cardiología, una publicación de 2015, se toma como indicador que según el volumen de pacientes realizados, sea por operador y por centro, debe cumplir un mínimo para implicar que esto tiene un estándar de calidad considerable. En nuestro caso,
claramente estuvimos por encima, tanto en angioplastias por año, por arriba de 524, angioplastias por operador también. Estos son datos del primer año solamente, que son similares a los del segundo, ¿tá? Pero, bueno, por ejemplo, la angioplastia primaria también debe haber más de 100 por año. Nosotros hicimos el primer año 181, 115 ATC primaria, y por operador sería alrededor de 57. Y bueno, complicaciones vasculares que requieren cirugía de transfusión. Hubo algunas transfusiones por algún acceso femoral, que incluso al principio, cuando recién empezó el centro, que todavía había un tema con el manejo del acceso femoral, que por suerte no implicó mayor complicación que sangrado y transfusión. A su vez, como estándar de calidad, ya dijimos, el uso del acceso del miembro superior, radial o el que fuera, fue alto, lo cual aleja, pone en lugar de la femoral, de acceso femoral, que como es sabido tiene más complicaciones y mortalidad, en un porcentaje muy bajo de pacientes, que en general son los que no tienen acceso a miembros superiores, o bueno, que no queda otra por estudiarlo por ahí. Realmente el acceso femoral es puramente descarte. Bueno, en conclusión, el centro mencionado ha realizado un número significativo de procedimientos coronarios, tanto del subsector público como del privado, con resultados de eficacia y de seguridad comparables con los resultados nacionales. Y bueno, como vieron al final, también entraría como comparación con resultados internacionales. Sería eso nomás. No sé si alguien tiene una duda. Impecable, Santi. Estaba mirando un poco comparando un poco con los números nuestros, que en realidad los porcentajes son prácticamente calcados. La única diferencia que no tengo en realidad la explicación es en el acceso del sector público-privado. Acá el sector público anda en un 42% más o menos, 50 y algo por ciento del privado, y el resto son algunos particulares y eso, pero es bastante parejo público-privado. No tengo muy claro el motivo en realidad. Bueno, Bueno, no sé si alguien quiere comentar eso, pero básicamente parece que cuanto más al norte te vas, más frecuente es la participación de ACE en el sector de salud. A diferencia de... También hay solamente, o en la mayor parte de los departamentos que envían pacientes acá a Salto, hay solamente 2 prestadores. Capaz que Maldonado también tiene más, digo, capaz que eso también influye. Pero bueno. Bueno, no, sí, perdón. no, que probablemente tiene que ver con la población que estás asistiendo, ¿no? En Maldonado está un poco seleccionado, Maldonado Punta del Este, Exacto. respecto a la población de Salto. Digo, seguramente la gente que va ahí tiene mucho más cobertura mutual y en el interior no es tan frecuente. Sí, más al interior, ¿no? Más al interior. Exacto, y pasa eso que sí, Sergio, ahí va, no solo por ser Maldonado, sino por estar más, parece que eso se da más hacia el sur también. Y obviamente en los números que incluí pacientes particulares, pacientes, por ejemplo, de Mautone, que no entrarían en FEPREMI. Claro. O sea que hay un porcentaje bastante importante. Cuando te vas más a Rocha, y ya te digo, 36 largo, ahí es poco se empareja más a lo que viene a ser lo que vos comentabas, pero sin llegar a tanto, en verdad. Y lo que más se acerca creo que es 33. Jorge. Sí, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Buenas noches. Felicitaciones, Santiago. Jorge. Gracias. Creo que el trabajo está muy bueno y creo que también es necesario, ¿no? Viendo un poco globalmente, porque todo servicio nuevo de alguna manera tiene que analizarse a sí mismo, ver qué está pasando y bueno, transmitirlo a los médicos que son quienes derivan y quienes asisten a los pacientes. Entonces compartimos también la responsabilidad asistencial. Así que yo creo que es muy importante esto que se está presentando. Fue una pena que en el Congreso no te dieron la oportunidad ahí de presentarlo, pero creo que esto es muy importante. Y aparte por el origen de los datos. Si bien hay información que sale de nosotros mismos, pero la información pesada, importante, es del propio Fondo Nacional de Recursos. Entonces es un órgano objetivo que nos da los datos importantes de mortalidad, de reintervenciones a los 6 meses, y lo compara con el resto de los centros. Y en ese sentido creo que es muy importante la información que surge del Cantegril y lo mismo de Salto, es similar a la del Sanatorio Americano.
y creo que naturalmente es así porque somos un solo equipo que está trabajando en 3 lugares, y la interconexión es permanente, y la experiencia se desliza de un lado hacia el otro. Entonces yo creo que de ahí surgen estos resultados, sobre todo los resultados de mortalidad. Y como vos bien comparaste con los parámetros de calidad de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? Sí. Que se necesita para que un centro sea aceptado en España, por ejemplo, en cuanto al número de procedimientos, ni que hablar en cuanto a la capacitación de la gente que trabaja, ¿no? Pero lejos estamos por ese número mínimo que se está planteando, ¿no? Un poco es esta lámina que tenemos delante, ¿no, Santiago? Sí, incluso Jorge, incluso lo que decía un poquito al principio en cuanto a, no sé si vendrá vinculado al COVID o bueno, al inicio del servicio, pero también como pasó en Salto, que a medida que pasan los años iba aumentando el acceso a los servicios y aumentaba el número de pacientes estudiados, etc. Ya para este año ya venimos con números crecientes, notoriamente crecientes. Seguramente vamos a estar por arriba del promedio del año pasado, de 2 primeros años, mejor dicho. Y bueno, justamente el mes pasado fue un mes récord, hicimos 93 estudios, de los cuales habíamos llegado a 85 el primer año, pero no habíamos pasado nunca a 93. Y de a poco el promedio se va acercando más hacia 70 y pico, ¿no? Pasamos de 66 a 70 o sea que veremos, pero por suerte viene todo favorable por ese lado. Bien, buenísimo. Y lo que decía un poco Rodrigo, creo que sí, la relación público-privado, Salto un poco lo demostró, que genera menos inequidad, ¿no? En cuanto al acceso que tiene el sector público, sobre todo a la alta tecnología. Yo creo que tal vez no falte analizar cómo era la relación antes de que abriera el centro, pero en Salto se demostró que se fue achicando, digamos, la diferencia, ¿no?, entre uno y otro. En la medida que el acceso se hace más fácil, ¿no? Sí, nosotros todavía no tenemos, ahí va, esos datos, pero lo que sí vimos mes a mes, hubo un cierto incremento de pacientes de ACE que estudiábamos. Especialmente ACE Maldonado. ACE Rocha se comportó muy constante, bien siempre el número alto, y a poquito ACE Maldonado también fue creciendo. Que esos son los más notorios. Hola, yo creo que hay algo en el chat que es importante. No sé quién es iPhone, pero lo que dice es importante. Y dice, en Maldonado el sector público es 1/3 del total, al contrario del resto de los departamentos, en donde es 50-50. Y solo superado por 33, y después vuelve, digamos, reafirma el mismo concepto. El doctor Miguel Couto. Así que muchas gracias, doctor Couto. Es una información fundamental, porque yo creo que algo que se podría proponer es que no informar solo porcentaje por procedencia, sino que normalizar el número de estudios hechos en el sector público y privado por el número de habitantes correspondientes al sector público y privado. Es decir, por ejemplo, informar ese número que tú pusiste, Santiago, en el gráfico de Torta, y informarlo, por ejemplo, por 10.000 habitantes, o cada 1.000 habitantes. Es decir, normalizarlo por el número real de pacientes del sector público y privado. ¿Por qué? Porque, primero, me parece que es la forma en donde que mejor puede reflejar la penetración que esto ha tenido en el sector público y privado. Pero además, por lo que dijo Jorge, porque creo que una de las funciones mayores es asegurar la equidad en la asistencia con la técnica, que en este caso nos compete a nosotros. Y entonces, si uno lo mira así, uno dice, pero qué distinto. En cambio, si tomamos en cuenta la población real de cada sector, probablemente tengamos una imagen más segura de cuál es el grado de penetración de esto, porque si uno mira esto puede decir, entonces los pacientes con indicación de cateterismo se quedan sin el cateterismo en el sector público. Y no, probablemente, seguramente es lo que dice el doctor Couto, de que hay menos en el público que en el privado y por lo tanto van a surgir menos pacientes para la técnica, para el procedimiento o para la resolución del tipo que sea, porque hay menos pacientes en el origen, digamos, del proceso. Eso respecto a esto. Yo lo que quería decir cortito es que
a mí me parece que presentar este trabajo es una obligación, un poco como dijo Jorge, porque en definitiva se dijeron algunas cosas interesantes. Los resultados son comparables a la media nacional, no hay diferencias con la media nacional. Es otro centro, valga la contradicción verbal aparente, descentralizado, y no tiene backup quirúrgico. Durante mucho tiempo los más veteranos escuchamos muchísimo que la intervención coronaria percutánea sin backup quirúrgico no era segura. Bueno, es segura. Santiago fue clarísimo en cuanto a los requerimientos quirúrgicos en situación no previsible y no ocurrieron, trabajando evidentemente con todas las precauciones, todos los medios y con todos los parámetros de seguridad que son necesarios. Eso me parece que es muy importante. Lo otro importante es que esta experiencia, como dijo Rodrigo, vuelve a replicar lo que pasó en Salto. Entonces, parecería que haciendo las cosas de la misma manera se obtienen resultados similares. Y si bien eso es predecible, la única manera de estar seguro es mostrarlo, que este es el caso. Otro punto interesante respecto a las urgencias, en Montevideo, corríjanme, pero el centro de Montevideo, en el CSA, el porcentaje de urgencias ronda el 70%. Así que seguramente lo que vos dijiste, Santiago, tiene mucho que ver con la época en que esto ocurrió. La falta de autorizaciones, no solo por problemas burocráticos, sino pues porque los pacientes no querían estudiarse. Entonces, iban cuando no tenían más remedio, digamos. O sea que por ahí puede andar. Y Sí, lo otro que me nosotros, parece... perdón que te corte, Sí, Ono, respecto a eso, sí. fue subiendo, o sea, los años pre-pandemia andábamos en el 60 y pico % de urgencias, rozando el 70, y subió también al 80 2020-2021. Así que coincide con eso. Edgardo Núñez, hola Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto saber que estás por ahí. Trabajé años en el hospital de Maldonado, me llaman la atención estos números, no creo que los usuarios de ACE en Maldonado sean tantos menos que en su sector privado. Tenemos que medirlo, tenemos que pedir los números y usarlos. No, y lo último, y me callo, así seguimos al siguiente trabajo, me parece interesantísimo que se haya formado una región de remitentes al centro de Maldonado, o que se esté formando, porque evidentemente el gráfico que está a la izquierda marca el enorme predominio de Maldonado, como es totalmente lógico. Corregime, Rodrigo, si en Salto es diferente. No. Ahí está, una fuerte presencia de Rocha, por proximidad geográfica y vial, y después una menor proporción de los demás departamentos que están en la zona sureste, digamos, o bueno, este-sureste del país. Pero me parece que habla de la consolidación del centro, habla de los buenos resultados como corolario de un buen procedimiento bien gestionado, y esto está bien presentado, o sea que vale. Jorge dijo una cosa que quiero aclarar, que lástima que la SUB no le dio la chance de presentarlo. El trabajo sí está presentado, lo que no pudo fue exponerlo porque Santiago en ese momento estaba en aislamiento, no podía ir físicamente, y no se le dio la opción de presentarlo en forma virtual. Pero sí es un trabajo que pasó por el comité científico y está aceptado, porque eso creo que le da un aval a la noche de hoy, digamos. Bueno, Nada más. Sí, diga. dos comentarios. El primero, que vos ya lo adelantaste, pero me ganaste de mano nomás, que bueno, esto derriba por segunda vez aquel concepto del stand-by quirúrgico, es decir, por segunda vez un centro inicia de hemodinamia con volumen alto y no hay stand-by quirúrgico, y realmente los resultados son muy buenos. O sea que no es el azar el primer vez que pasó, la segunda se repite la experiencia. O sea que eso derriba aquello, me parece que es muy bueno mostrarlo, como decís vos. Y lo segundo, otra cosa que derriba, es que normalmente cuando una experiencia asistencial que requiere instrumentación empieza, siempre hay una curva de aprendizaje. Los resultados inicialmente son más malos y con el paso del tiempo van mejorando. De hecho, nos pasó a nosotros en la casa madre con los resultados quirúrgicos. Pero la forma de iniciar estos centros, como están gestionados, como está planificado el funcionamiento, hace que en realidad los centros realmente no arrancan de cero. Es el mismo grupo humano con la misma toma de decisiones, etc. Entonces hace que el centro cuando arranca en realidad no es cero, es una extensión de lo mismo, y los resultados muestran eso. Es decir, no hubo una curva de mejores resultados que iba mejorando con el tiempo.
de entrada tuvieron los mismos resultados que la media nacional y que los centros centrales, valga la redundancia. Me parece que eso lo muestra y está bueno. Eso derriba algunos mitos, ¿no? ¿Cuándo se hace una forma diferente de organización? Dani, adelante, que hace rato está. Sí, no, quería hacer un comentario. Primero, felicitaciones a todo el equipo, obviamente, que se fue a radicar a Maldonado y que creo que fue un cambio de vida muy imponente para todos ellos, y felicitarlos por los resultados. Y segundo, que hay algo que capaz que no fue considerado y que también es difícil de medir el impacto, es la cantidad de procedimientos de angioplastia primaria que le dieron la posibilidad a pacientes de tener la angioplastia primaria que antes en la zona no había, y que la única opción de reperfusión era la fibrinolisis y nada más. Y en eso no sé qué radio ustedes tienen de posibilidad de kilómetros para la llegada de pacientes a angioplastia primaria, pero ese impacto creo que no es menor, que como ya sabemos es el mejor método para revascularizar, el más seguro y que ofrece mejores resultados. Y que eso antes en la región no estaba, y me parece que también es muy bueno, ¿no? Sí, tanto para primaria como falliga, ¿no? Como clase de rescate, sí, sí, la verdad que ha sido gran beneficio del centro, para la población, mejor dicho, ¿no? No podemos medir esos números porque en realidad es difícil saber cuántos infartos, bueno, en realidad lo tenemos, creo que a nivel nacional está registrado, pero cuántos infartos se benefician de una reperfusión más temprana, estaría bueno medirlo, ¿no? Podríamos seguir, ¿no?, con el otro por tiempo, ¿no? Sí, Adelante. doctor Vázquez había levantado la mano, Pablito, medio rápido y seguimos. Sí. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, sí, felicitar a Santiago y a todo el grupo por el trabajo. No, simplemente una acotación nomás en cuanto al tema que se discutió de la diferencia entre Maldonado y Salto de la participación del subsector público. Yo creo que un poco era eso que se decía, que cuanto más nos alejamos de Montevideo, más participación, más posibilidades tiene. Es decir, nosotros conocemos las dificultades que tiene el subsector público para el traslado de los pacientes, y lo que vimos, sobre todo en Salto, fue un aumento una demanda inducida por la presencia del centro. Es decir, estamos seguros de que hubo un aumento de remisión de pacientes a cateterismo cardíaco y los subsiguientes actos que se generan, sobre todo en los sectores más alejados. Cuanto más nos acercamos a Montevideo, menos probabilidades hay de que estos pacientes no sean asistidos, porque, bueno, los centros funcionaban solamente en Montevideo. Entonces, por ahí puede estar un poco esa. Pero estoy de acuerdo con Jorge que habría que ver qué era lo que pasaba antes cómo era la remisión antes. Estaría bueno estudiarlo, pero la demanda, esta demanda que se genera por el propio centro en el lugar, creo que es algo a tener en cuenta. Bueno, si les parece, seguimos con el otro trabajo. Disculpame, pero quiero cortito, pero cuando el chat funciona me parece que es importantísimo contarles a todos por si no lo leyeron. Acá hay números, y yo los sumé, y lo que dice el último mensaje es, del doctor Couto, es que tiene 72.000 afiliados en Maldonado. Y sumé todo el resto y me da 145.500 afiliados, digamos 145.000. Entonces, si uno es 145 y otro es 72, es 2-1, privado a público. Vamos a corroborar todos estos números, pero me parece que hay una beta para seguir optimizando el reporte de este trabajo, que es extremadamente rico, interesante, y bueno, como siempre, nos nutrimos mucho más de lo que surge de esta actividad que del mero trabajo inicial, digamos. Así que muchas gracias. Cuando quieras, Rodrigo, seguimos. Nos vamos del tema, cambiamos de tema radicalmente. Bueno, la doctora Mariana Marín nos va a hablar
de ventilación, cambiamos rotundamente, ¿no? De ventilación en decúbito prono en cirugía cardíaca. Adelante, Mariana. Bueno, buenas noches para todos. Como dijo Rodrigo, vamos a hablar ahora del siguiente tema libre, que es a propósito de una serie de casos del Centro Cardiológico Americano de posoperatorio de cirugía cardíaca, en los cuales realizamos ventilación en decúbito prono. Para comenzar, vamos a destacar la importancia que tiene esta temática, que se basa en que la insuficiencia respiratoria es la complicación respiratoria más frecuente que presentan los pacientes en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Esta es de etiología multifactorial y la incidencia es variable, se reporta entre el 1 y el 20%. El efecto positivo que tiene la ventilación en decúbito prono en el distrés respiratorio está ampliamente demostrada y es independiente de la causa y la severidad del distrés. Sin embargo, gran parte de la evidencia que sustenta ese beneficio excluye a los pacientes que se han realizado, por ejemplo, una esternotomía reciente. Tal es el caso de uno de los estudios más conocidos, el estudio PROSEBA de 2013, en el cual concluye que en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio la aplicación temprana de sesiones prolongadas de ventilación en prono disminuye significativamente la mortalidad de estos pacientes tanto a los 28 como a los 90 días. Sin embargo, cuando uno va a leer la lista de los criterios de exclusión de este estudio, presenta que excluyeron a los pacientes que tenían cirugía de tráquea o esternotomía a los 15 días previos, por lo tanto, excluiría a los pacientes del posoperatorio de cirugía cardíaca en esos primeros días. Además de esto, la presentación clínica que tiene la insuficiencia respiratoria en el posoperatorio de cirugía cardíaca muchas veces no cumple con los criterios clásicos que conocemos para la definición de distrés respiratorio. Sobre todo, por ejemplo, en esta serie de casos, la parte de los criterios de los infiltrados en la radiografía de tórax no siempre está presente, y hay algunos autores que sostienen con bastante lógica que parece ser prácticamente imposible en un posoperatorio de cirugía cardíaca excluir totalmente la causa o el origen de esa insuficiencia respiratoria, una causa cardíaca o de sobrecarga de volumen. Además, la evidencia que existe acerca de la ventilación en prono del posoperatorio de cirugía cardíaca es escasa y a su vez es controvertida. Sin embargo, en los últimos 10-15 años se han empezado a publicar alguna serie de casos en centros de alto volumen de cirugía cardíaca, en los cuales se ha practicado esto y se ha puesto en decúbito prono a los pacientes del posoperatorio. A modo de ejemplo, traigo 3 estudios relevantes en esta temática, en el cual en que fue publicado en el 2005, son unos franceses que tenían entre el 2004 y el 2005 1.200 cirugías cardíacas, de las cuales pronaron a 16 por insuficiencia respiratoria, y ellos concluyen con su serie de casos que la ventilación para tratar el síndrome de distrés respiratorio después de la cirugía cardíaca es factible, segura y puede mejorar la oxigenación de manera eficiente. Y después otros 2 estudios, otras 2 series de casos de centros alemanes, en este caso fueron 4 años de estudio, en el cual hicieron 4.763 cirugías y pronaron a 127 pacientes, y ellos establecen en su serie de casos que la ventilación en prono, si se realiza en forma temprana, puede ser una medida complementaria, segura y efectiva para los pacientes con insuficiencia respiratoria de origen no cardiogénico. Y por último, el estudio más reciente, que es de 2019, también de un centro alemán, ellos en 2 años realizaron 1.621 cirugías, de las cuales pronaron a 24, y ellos establecen que se puede considerar la ventilación en decúbito prono para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda después de la cirugía cardíaca, para mejorar las condiciones respiratorias de estos pacientes a corto plazo. La estrategia de ventilación en prono en el posoperatorio de cirugía cardíaca se viene realizando hace unos años en el centro cardiológico y se encuentra protocolizada en qué pacientes es oportuno realizarlo, y a continuación vamos a mostrar en esta serie de casos los resultados de esa experiencia de los últimos años. El objetivo que nos planteamos con este trabajo fue determinar si existe mejoría gasométrica con la ventilación en prono en los pacientes que cursaron su posoperatorio de cirugía cardíaca complicado con insuficiencia respiratoria, y analizar las complicaciones vinculadas al mismo. En cuanto a la metodología, realizamos un análisis que fue retrospectivo de la base de datos y revisión de historias clínicas de estos pacientes. Nos centramos en un periodo temporal que fue del 2019 al 2021, en el cual se realizó ventilación en decúbito prono a 10 pacientes por insuficiencia respiratoria severa, la cual definimos como un índice PAFIS menor a 200, a pesar de que el paciente esté adaptado a la ventilación, tenga una PIP óptima y el tratamiento médico óptimo además.
De estos pacientes analizamos las características tanto demográficas como antropométricas, el tipo de cirugía al que fueron sometidos, la duración de la circulación extracorpórea y del clampeo aórtico, y de la gasometría, las gasometrías arteriales que analizamos fue la del ingreso, o sea, la posoperatoria inmediata, al preprono, o sea, con la gasometría con la cual se decide pronar al paciente, a las 13 y a las 24 horas del prono, en el presupino y a las 3 horas posupino. Analizamos además la hora de comienzo y duración del prono y las complicaciones vinculadas al mismo, incluido el fallecimiento. En cuanto a las estadísticas, hicimos un análisis descriptivo y comparamos medias relacionadas mediante test de T para diferencias de parámetro pre y postprono, y utilizamos como valor de P significativo un P menor a 0,05. En cuanto a los resultados, entre el 2019 y el 2021 en el centro se realizaron 981 cirugías, de las cuales 10 presentaron insuficiencia respiratoria severa refractaria y se ventilaron en el decúbito prono. Se pronaron a una media de 166 horas del postoperatorio de cirugía cardíaca y permanecieron pronados en una media de 41 horas. En cuanto a las características que compartían estos 10 pacientes, la media de edad era de 61 años, los 10 pacientes fueron hombres, los 10 presentaban sobrepeso u obesidad con un índice de masa corporal promedio de 31. En cuanto a la incidencia de la insuficiencia respiratoria, en esta serie de casos fue del 0,01%, incidencia que es comparable con la que reportan los estudios que le mencioné al inicio, donde reportan ellos incidencias que varían entre el 0,013% y el 0,026%. En cuanto a la mortalidad, 4 de los 10 pacientes fallecieron. Este número también es comparable con esa serie de casos en que ellos reportan entre el 22 y el 37% la mortalidad de estos pacientes que se complica con insuficiencia respiratoria severa que los lleva al prono. De los 4 pacientes que fallecieron, solo uno de ellos tuvo un fallecimiento que fue vinculado a una complicación directa por haber estado en decúbito prono, que fue un paciente que tuvo una infección del sitio quirúrgico que progresó a la mediastinitis y a un shock séptico que fue refractario, fue la causa de su muerte, y este paciente característicamente fue el prono más precoz, fue el que se realizó a las 31 horas del posoperatorio. Como vemos en esta imagen, fue obtenida inmediatamente post-supinación, en la cual el paciente ya tenía como una placa necrótica en la piel, ahí cercana a la esternotomía, que luego progresa, requiere limpieza quirúrgica, etc. Y vemos acá como elemento destacado que este paciente se había pronado con los drenajes. En cuanto al análisis de las variables gasométricas, nos concentramos fundamentalmente en el índice PAFI. Como vemos acá en esta gráfica, vemos cómo fue variando el índice PAFI en su promedio, desde el preprono, donde es el índice PAFI más bajo, donde fue aumentando progresivamente hasta el supino, con una caída luego de supinado el paciente. Lo que hicimos fue comparar el PAFI preprono con los diferentes PAFIs a medida que iba pasando el tiempo, y lo que obtuvimos que el PAFI había mejorado en forma significativa cuando comparamos el PAFI preprono con el PAFI a las 3 horas postprono, a las 24 horas postprono, en el presupino y en el postsupino. Por lo tanto, la mejoría del PAFI fue significativa tanto durante el prono como una vez readoptado el supino. Y destacamos que no hubo cambios significativos en la presión parcial de CO2 y en el lactato durante el prono y luego de readoptado el supino. Como conclusiones de este trabajo, presentamos que la indicación del prono en el postoperatorio no cumple con los criterios clásicos del distrés respiratorio. Como estrategia terapéutica para la insuficiencia respiratoria refractaria fue seguro en esta serie de casos, que fueron pacientes seleccionados, evitando sobre todo las primeras 24 horas del postoperatorio y sobre todo, como pudimos ver, aquellos que aún permanecen con los drenajes. Y en esta serie de casos el beneficio gasométrico fue significativo y sostenido. Muchas gracias. Bueno, impecable, Mariana. Muy bueno trabajo, felicitaciones. Gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Mono. Sí, Sergio. yo como intensivista en retirada, creo que el tema del decúbito prono es provocativo desde el punto de vista fisiopatológico, y uno encuentra racionalidad o bases fisiopatológicas en esto. Respecto a eso, de repente alguna mención, pero poner al paciente en decúbito prono mejora las condiciones BQ del pulmón, mejora la ventilación en los sectores dorsales, hasta donde yo sé no cambia esencialmente la perfusión de los sectores dorsales, que se mantiene
mayor aunque esté en prono, y eso podría obedecer a que hay más vasos en los sectores dorsales pulmonares, redistribuye o corrige, el decúbito prono corrige el gradiente de presión intrapleural o intratorácica y lo invierte, entonces eso disminuye la inhomogeneidad cuando uno lo da vuelta al paciente. Disminuye el efecto del peso del corazón sobre el pulmón, fundamentalmente sobre el pulmón izquierdo, que parece una tontera, pero eso con el tiempo tiene implicancias, lo mismo que el otro factor que corrige, que es la geometría diafragmática, que cuando el paciente está en decúbito supino mucho tiempo, tiende a tener atelectasias basales posteriores, y eso mejora cuando el paciente se pone en decúbito prono. Hay un montón de otras cosas que no me acuerdo, incluyendo en algunos escenarios drenaje bronquial por declive gravitacional asociado al prono. O sea que hay mucha base fisiopatológica para que funcione. Entonces es bueno ver que sí lo hace, y que además genera una situación que no termina en el momento de dar vuelta al paciente. Por lo menos en la primera parte del supino, el cambio significativo de PAFI a la mejoría se mantiene. Entonces eso me parece que es extremadamente bueno. Lo otro que es muy interesante es que, si bien la muestra es chica, coinciden los resultados con trabajos de muestras más grandes, y eso siempre es bueno. Lo otro que quiero destacar es que esto está protocolizado, que no es antojadizo. Siempre es mejor hacer las cosas de acuerdo a una serie de pasos y no exclusivamente de acuerdo a una opinión del momento. Me parece que está bien documentada la situación clínica de los pacientes, y lo que yo querría preguntar es que uno tiene cierto, tú lo dijiste al principio, Mariana, y es que el decúbito prono suele recomendarse en forma relativamente precoz, y el número de horas desde el inicio el número de horas de posoperatorio el momento al cual se instrumentó el decúbito prono es 166 horas de posoperatorio, lo cual, hacia ojo de buen cubero, son como 6 días. ¿Es correcto? ¿Fue un prono tardío, digamos? No, porque en realidad no fue un prono tardío en cuanto a la instalación de la insuficiencia respiratoria del paciente. O sea, No, en sí cuanto lo tomáramos como ¿cuándo punto se de hizo el inicio. prono? Claro, pero nosotros cuantificamos a las horas del posoperatorio la cual se realizó, no a las horas desde que se instaló la insuficiencia respiratoria o empezó a empeorar la insuficiencia respiratoria. Tomamos Entiendo. como punto para valorarlo eso. ¿Y ese dato cómo es? Como decís, el O sea, desde que es diagnosticamos precoz. la insuficiencia respiratoria. Claro, tomémoslo como lo tomemos. El prono fue precoz, tardío, respecto al inicio de la insuficiencia respiratoria. Fue la toma de decisión de PAFI menor de 200, a pesar de, como tú dijiste, ¿y cuánto tiempo después lo dimos vuelta? No, eso no lo tengo cuantificado. Eso no lo cuantifiqué. Eso igual ha variado, Gustavo, respecto al inicio. Viste que esto es un periodo de 2 años. Sí. Si bien tenemos algún paciente más de años previos, era muy poquito, 2 o 3, no nos pusimos a buscarlo. Pero ha variado porque, viste, como vos sabés, con el tema del COVID y todo, y además ya previo al COVID, toda la mano de aquello de la macro-PIP y el recluta y todo estaba bastante de vuelta, y estaba toda la onda nueva de favorecer el prono en situaciones no cirugía cardíaca. Entonces, metidos en esa ola, nos metimos en esto también. Y ha ido cambiando un poco, por eso la precocidad de la adopción del prono. No sé si se entendió lo que quise transmitir. Entendí perfecto todo, y me parece tremenda estrategia. Solo quería saber cuál era el momento de decisión que bueno, habían y por adoptado eso promedialmente. te quería comentar un poquito, y primero felicitar a Mariana, conocemos el trabajo, por supuesto, porque parecía que este trabajo tiene un montón de cosas que, si bien son sencillas, van a ser muy útiles para nosotros. Primero, definir que la insuficiencia respiratoria que nosotros asistimos no cumple los criterios clásicos de distrés, donde uno tiene bien asumido
que el prono va. De hecho, en el protocolo que tenemos escrito, habla siempre de distrés y el PAFI del distrés, pero en realidad cuando nosotros pronábamos los pacientes y mirábamos la placa, no cumplía criterio de distrés. Y realmente, lo tramito a todos los presentes, nos sentíamos mal, porque decíamos, ¿qué estamos pronando? Pero basado en la revisión que hizo Mariana, excelente, al mundo le pasó lo mismo. Quería aplicar distrés para el posoperatorio de cirugía cardíaca y no cumplía. Por lo tanto, si ustedes apreciaron algún trabajo, no habla de distrés, habla de insuficiencia respiratoria grave sin aplicar la palabra distrés. Eso al clínico que va a tomar la resolución lo degravita un poquito. Dice, yo estoy en tema, lo puedo utilizar. Eso el primero me parece que va a ser útil de ahora en más. Lo segundo que era importante, que estaba bueno mostrar la experiencia al revisarla, era qué nos pasaba con los pronos, porque teníamos realmente miedo en los pronos porque era una palabra prohibida. Por eso le pusimos ese título tan evocador. Era un enemigo en cirugía cardíaca y pasa a ser un aliado. Y no eran lo mismo todas las cirugías cardíacas. Nosotros estábamos mucho más ágiles para poner el prono en un valvular que en un coronario con puentes venosos, porque el decúbito sobre un puente venoso realmente le teníamos miedo. Una caída del flujo podía ser un infarto y en prono, olvídate. Pero realmente no pasó eso. Por lo tanto, uno puede estar un poquito más tranquilo que bien seleccionado se puede emplear independientemente del tipo de cirugía. ¿Se entiende, no? Totalmente. Y por último, el tema de los drenajes. Nosotros desde el principio éramos bastante reticentes a pronar un paciente con drenaje. De hecho, el protocolo dice que de preferencia no estén con drenajes. Y creo que esta revisión, si bien es retrospectiva y todo, nos confirma eso. El paciente que se complicó fue el que se pronó antes y con drenaje. Y fue el que le fue más mal. Por lo tanto, deberíamos tener ese concepto. Es decir, el drenaje se saca habitualmente a las 48 horas y de ahí en más el paciente se podría pronar con cierta tranquilidad si está bien seleccionado. Y por último, y no jodo más, que la mejoría lograda es sostenida. Es decir, una vez que el paciente es resupinado, mantiene la mejoría de la función respiratoria. Eso es nuestra experiencia y al mundo le pasó lo mismo. Por lo tanto, es una estrategia útil, tal vez menos dañina que las macro-PIP que a veces usamos. Y no hablo más. No, pero... Secretario. Sí, claro. No, porque una cosa que es bastante difícil hacer el prono en estos pacientes y que no teníamos tanto apoyo a veces de enfermería y con la pandemia y todo lo que vivimos con el COVID, vivieron en polivalente con el COVID, la enfermería agarró mucho entrenamiento en esto de la maniobra del prono. Y como ustedes vieron, la mayoría de los pacientes, o casi todos los pacientes, eran obesos. Entonces, esa maniobra del prono también se hace como más segura porque ahora enfermería tiene un protocolo de prono que también nos da seguridad a nosotros en el momento de hacer la pronación. Tal cual, Sí, es así, Daniela. Lo que dice Daniela fue real, sí, sí. De hecho, estuvieron súper proactivos después, ¿no? En el prono. Sí, siempre creo que eso es una constante. Siempre que un grupo ve que algo que hacen provoca mejoría evidente y demostrable, se motiva. Pero sí, no, evidentemente la logística de dar vuelta a este tipo de pacientes, más con los drenajes, en mi cabeza en este momento veo frascos de drenaje pasando por arriba de la cama, es complejo. Y las bombas, las perfusiones. No, es Hacen una tremendo. empanada y lo envuelven como una empanada, dijeran ellos, y ahí en esa empanada que hacen con las sábanas, ahí dan la vuelta. Lo tenemos filmado. Sí, sí. Una cosa que dijo Gustavo es real, digo, transmito para todos los que no lo asistieron, es que muchas veces el efecto de mejoría no sabemos a qué se basa, pero gran parte se va relacionado a la toalé bronquial que vos mencionabas, Mono. De hecho, tenemos un par de pacientes que pronados fueron una catarata de secreciones que seguramente desobstruyó microtelectasias que permitieron el reclute de áreas hasta ese momento no ventiladas y la mejoría oximétrica, pero fue así, era una catarata que al ponerlo de cúbito se produjo por el decúbito puro, ¿no? O sea que ese efecto lo vivimos, es real que se da. Sí, aquello de que uno lo oculta y dice, no tiene secreciones, que me dé cuenta. Que me dé cuenta. Tal cual. No, es excelente el trabajo, es un protocolo súper interesante y además tiene una cosa que es fundamental, que la relación costo-beneficio, independientemente de que esto se puede no tomar en cuenta, pero la relación costo-beneficio es tremenda. Sí, sí.
Y somos el único centro que lo hace también, eso también es muy bueno, ¿no? Si querés te tronamos, Sergio. Sí, sí. En breve, Guito Prono. Bueno, muchas gracias, Mariana, excelente, y será un gusto seguir viendo el aumento de esta serie, ¿no? Es muy, Sí, muy ya interesante. sumamos 2 con buenos resultados. Excelente, buenísimo. Así que vamos a seguir. Rodrigo, Gracias. ¿seguimos? Bueno, seguimos con el último tema libre, que a su vez es el tema premiado. Le damos la palabra al doctor Carlos García. Carlos nos va a hablar de implante percutáneo de válvula aórtica en pacientes con disfunción bioprotésica. Adelante, Carlos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, entonces, como dijo Rodrigo, vamos a hablar del implante percutáneo de válvula aórtica en pacientes con disfunción bioprotésica, que es el término que se usa, es el valve-in-valve, y lo titulamos así, experiencia de un centro, que todos estos pacientes pues, se han realizado en el Centro Cardiológico Americano. A manera gráfica, pues puse esta lámina para colocarle o explicarle a los colegas que no están muy familiarizados con el procedimiento, pues el valve-in-valve es básicamente la colocación de una bioprótesis por medio del procedimiento TAVI adentro de otra bioprótesis previamente implantada de forma quirúrgica. Y les traje este video cortito que me disculpo por la publicidad de la cual que es de Edwards, pero básicamente, como les mencionaba, pues es hacer un TAVI en un paciente pues, que ya tiene previamente una bioprótesis en posición aórtica. Y entonces el acceso pues, más utilizado es a través del acceso femoral. Acá vemos pues, cómo va subiendo la prótesis. En este caso, pues, la Sapien se hace una maniobra para colocar el balón adentro de la válvula. Y aquí pues ya tenemos pasada la guía hacia el ventrículo izquierdo por dentro de la vía prótesis previamente implantada y se va avanzando para ubicarla pues justamente en la posición que tenemos objetivo y ahí se infla el balón y pues se implanta la válvula. Acá en este video pues se ve cómo retiran todo el sistema del implante y ya en la parte última vamos a verificar pues, el adecuado funcionamiento de la válvula por dentro de la válvula previa. Entonces, por eso el procedimiento pues, se denomina así, es un valve-in-valve, TAVR o TAVI por sus siglas en inglés. Entonces, continuando con la introducción, en los últimos 10 años el implante de las válvulas bioprotésicas ha ido en aumento en comparación con el implante de válvulas mecánicas. En este seguimiento, a 10 años de pacientes que tenían una bioprótesis aórtica, se evaluó la degeneración estructural. Y de esto cabe destacar que un 30% de este grupo tenía una degeneración subclínica y de estos un 6.6% ya tenía una degeneración estructural clínicamente relevante, y es para estos pacientes que este procedimiento pues se ha establecido, se ha asociado a un menor riesgo de mortalidad intrahospitalaria en comparación con la sustitución valvular aórtica y se ha convertido pues en un procedimiento establecido y actualmente aprobado en pacientes que necesitan una nueva intervención aórtica, o sea, destacando que sería por lo menos una segunda cirugía. Para tomar la decisión de hacer el valve-in-valve hay que tomar parámetros como la selección adecuada del paciente, definir qué tipo de bioprótesis es la que tiene, definir el tipo del mecanismo de la disfunción bioprotésica. En el planeo del preprocedimiento, pues obviamente hacer la tomografía para establecer las mediciones adecuadas del anillo bioprotésico. También establecer, de acuerdo a una aplicación que existe para las bioprótesis, cuál es el diámetro interno y el diámetro verdadero. Y muy importante también, a través de la tomografía, analizar los riesgos de obstrucción coronaria. Durante el procedimiento o para el procedimiento, pues decidir qué tipo de dispositivo vamos a utilizar, definir si vamos a necesitar un reacceso coronario y el acceso periférico.
así como algunas técnicas que nos pueden ayudar para la prevención, por ejemplo, de obstrucción coronaria o dispositivos de protección cerebral. Entonces, el objetivo de este estudio fue describir la casuística, los resultados del procedimiento y del seguimiento de los pacientes en disfunción bioprotésica aórtica severa sintomática a quienes le realizamos el procedimiento del Valve-in-Valve en nuestro centro. Es un estudio retrospectivo, descriptivo de cohorte única entre estas fechas, y los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con la disfunción bioprotésica mencionada y un riesgo quirúrgico elevado, y o condiciones de riesgo no incluidas en los score habituales, como discrasias sanguíneas, fragilidad, tórax hostil o hipertensión pulmonar severa. Además, pues también la decisión del Heart Team y la decisión del paciente establecida en el consentimiento informado. Se confeccionó una base de datos con las variables demográficas, los tipos y medidas de prótesis previamente implantadas y las variables del procedimiento y de la evolución clínica y ecocardiográfica. Los datos evolutivos se obtuvieron mediante consulta clínica y llamada telefónica según correspondiera, y se realizó un análisis estadístico descriptivo expresando los resultados en forma de medias, desviaciones estándar para las variables continuas y porcentajes para los datos categóricos. Estas son las características generales de la población: una edad promedio de 76 años, en su mayoría de sexo masculino, el promedio de índice de masa corporal en 29, 12 pacientes hipertensos, 6 pacientes diabéticos, 7 pacientes dilipémicos y un paciente con fibrilación auricular. De los 13 pacientes, 7 pacientes tenían antecedentes de cardiopatía isquémica, que los 7 se les realizó cirugía de revascularización miocárdica y a uno de estos se les había realizado angioplastia previamente. Un paciente había tenido un ACV previo y el promedio de clase funcional de estos pacientes, más de la mitad estaba en 3 y 4. Estos son los puntajes del Euroscore 1 en 15.9 y el STS en 3.7. La fracción de eyección promedio estaba en 53% y 6 pacientes tenían también enfermedad coronaria severa antes de realizar el procedimiento. 2 pacientes tenían una creatinina más de 2 y el promedio de ProBNP era en 1622. Las características de la bioprótesis, el 100% eran bioprótesis que tenían stent, siendo de predominio pues la marca Mitroflow y seguida de Perimount y Labcorp Docimos. Este dato nos pareció sumamente importante. La edad promedio de las bioprótesis era de 8.9 años, teniendo una paciente que tenía 18 años de haber sido operada de su válvula, y también en el extremo, pues otra paciente que apenas tenía 4 años de haber sido intervenida y ya tenía disfunción bioprotésica. El tipo de degeneración predominante, el 69% tenía insuficiencia severa y el 31% tenía estenosis severa, de los cuales de estos, el 50% tenía mismatch no severo, que esto se documentó revisando el ecocardiograma inmediato postoperatorio. Dentro de las características del procedimiento, se implantaron en el 100% de los pacientes la válvula autoexpandible, tomando en cuenta estas medidas, un 30% de 23 milímetros, más o menos un tercio de 26 milímetros y el otro tercio de 29 milímetros. Se utilizó la estrategia mínimamente invasiva en 9 pacientes. Todos los pacientes se realizó con acceso vascular percutáneo. En los 13 pacientes se logró el éxito del implante. 2 pacientes requirieron predilatación y un paciente requirió postdilatación. Se logró un gradiente medio menor a 20 milímetros de mercurio en 8 pacientes, y dentro de las complicaciones únicamente hubo una necesidad de colocación de implante de marcapasos permanente. Los días de CTI fueron un día en promedio y días totales de estancia hospitalaria en promedio fueron 3.5 días. Dentro de los resultados, en esta gráfica podemos ver los gradientes antes del procedimiento y post procedimiento, en los cuales pues, se logró ver una disminución de los gradientes, y en algunos pacientes que no se vio una caída del gradiente o incluso se vio en aumento, era en los pacientes que tenían predominio de insuficiencia severa. Entonces, en los cuales se corrobora que la insuficiencia o el grado de severidad disminuyó. Acá está el pre-TAVI, la mayoría pues tenían insuficiencia severa, y luego quedaron pacientes sin insuficiencia o con insuficiencia leve. Cabe destacar que el gradiente medio promedio fue de 18 milímetros de mercurio,
que esto también es concordante con el registro VIVID, que es el registro más grande que se ha hecho de Valbinval, en el cual pues también el gradiente promedio postprocedimiento fue de 18 milímetros de mercurio. La mortalidad a 30 días fue de 0 y la mortalidad al fin del periodo de seguimiento fue de 0 también, que nuestro tiempo promedio de seguimiento fue de 1.8 años, teniendo nuestro máximo seguimiento hasta 4.1 años. La clase funcional también se vio que mejoró, como habíamos mencionado, el predominio era en clase 3 y 4, y luego la mayoría de los pacientes terminaron en clase 1 y 2. Entonces, a manera de discusión, es un procedimiento con pocas complicaciones mayores, permitió una alta precoz de 3.5 días en promedio y con mejoría sostenida de la clase funcional. En este estudio no se demostró mortalidad en 1.8 años de seguimiento en promedio, y en esta población seleccionada por el HARTIM, pues el TAVI-Valbinval con válvula autoexpandible demostró ser eficaz para el tratamiento de la disfunción bioprotésica estructural, tanto por estenosis severa como por insuficiencia severa. Entonces es un procedimiento factible y seguro en pacientes con disfunción bioprotésica y condiciones que hacen que la cirugía abierta no sea una opción, con alta tasa de éxito, resultados clínicos y ecográficos satisfactorios, y definitivamente la adecuada selección del paciente y una planeación meticulosa son esenciales para la realización y el éxito del TAVI-Valbinval. Dentro de las limitantes de este estudio, pues evidentemente es una cohorte de pacientes pequeña, los hemos seguido por poco tiempo, pero pues vamos a seguir reclutando pacientes. Recién la semana pasada se realizó otro procedimiento, así que llevamos ya 14 y posteriormente pues vamos a publicar eso, así que muchas gracias. Impecable, Carlos, espectacular. Gracias. ¿Algún comentario? Sí, Rodrigo, yo creo que esto es importante porque en definitiva es un procedimiento estructural de relativa reciente incorporación, es un recurso terapéutico que por lo que surge del resultado del trabajo y de la bibliografía internacional es extremadamente útil, que soluciona problemas de manera menos invasiva y con menos complicaciones para cuando la cirugía no es el procedimiento que uno podría elegir, y que, de nuevo, como en el primer trabajo y como en el segundo trabajo, es importante, más allá de que la serie sea pequeña, es importante comunicar los resultados y que esto sea una forma de hacer saber que esto está al alcance de una población que, por otra parte, sin intervención, cuando la indicación está dada, tiene un mal pronóstico a relativamente corto plazo. Pero como ya hablé mucho esta noche... No, yo tengo una pregunta, pero posiblemente no tengas el dato, Carlos. Si tenemos idea de los gradientes del inmediato a la cirugía en esos mismos pacientes, porque uno tiene la percepción, controlando las TAVI que se implantan, que el perfil hemodinámico es bastante mejor. O sea, los gradientes, estando bien la válvula, inmediato a una cirugía, son mucho más altos que los gradientes que se tienen con las TAVI. Entonces, una pregunta que me surge es si no será más bajo incluso el gradiente, a pesar de estar adentro de una válvula quirúrgica. No sé si me logro explicar la pregunta. No sé si tenés el dato, seguramente no. Pero... Sí, no logramos como extraer ese dato, pero de los ya 186 pacientes que se les ha hecho TAVI, sí nos da la impresión que el TAVI en sí deja gradientes más bajos que bien la bajos. poscirugía. Totalmente. Y nada, en estos pacientes del Valbinval no tengo todos los datos de todos los ecos, pero sí los que quedaron con mismatch sí eran gradientes, digamos, bastante altos, o sea, de acuerdo al criterio de mismatch, aunque no eran severos, tenían gradientes altos. No extrapolamos esa comparación de gradientes, pero también tenemos esa percepción, sí. Uh-huh. Un comentario también, felicitaciones Carlos, por supuesto que no había visto el trabajo, está excelente, y sobre todo mostrar este resultado que
es espectacular. Que un hecho importante, estos pacientes, si fueran operados, fíjate que tuvimos promedio de 3 días de internación, 4 días y menos de un día de CTI. Estos pacientes de reintervenciones por disfunción protésica, no estamos hablando de la internación promedio, son siempre enfermos largos, súper complejos, aunque el resultado final sea bueno. O sea que solo mirado desde el punto de vista de la estadía hospitalaria, es el día y la noche la posibilidad de tener este procedimiento respecto a la cirugía convencional, ¿no? Y mucho con cirugía coronaria previa también, ¿no? Sí, sí. Sí, y la verdad es de que yo tuve la oportunidad de ponerme en contacto con los 13 pacientes para ver cómo estaban, y en su mayoría, como digo, aunque es un nene pequeño, pero se sentían bastante bien. Algunos me decían que andaban en bicicleta. O sea, la percepción mía clínica para el paciente y la calidad de vida, aunque no lo medimos pues con los test de calidad de vida, pero sí, para mí fue muy impresionante que la mayoría estaban bien, pues. Carlos, y otro comentario. Si bien ahí la mayoría de las prótesis eran Mitroflow, no es un tema tampoco vinculado a la prótesis, y no sé si tenés ese dato, pero nosotros de lo que vemos en el postoperatorio, que la Mitroflow es la más puesta por el centro, en realidad. No es que sea la prótesis que más disfunciona. Creo que ese dato no lo tenés, pero me parece que vale la pena aclararlo. No estamos casados con nadie, ninguna industria, pero en realidad Mitroflow es la prótesis que más ponemos en el centro. No hay ningún Sí, cirujano por ahí, ¿no? No, y ninguno, yo también que... no, hablando de la casuística, digamos, era las que mayormente pues disfuncionaron, pero como vos decís, no precisamente sea la que más disfuncione o falle. Yo creo que la disfunción bioprotésica depende de muchos factores también, ¿no? O sea, no solo de la técnica quirúrgica, sino algunas otras cosas propias del paciente. Pero sí, o sea, no tengo el dato tampoco de cuántas Mitroflow se han puesto quirúrgicas y cuántas veces han fallado, digamos. Un hecho importante de esto es que en general cuando ocurre la disfunción, los pacientes ya están muy añosos, ¿no? Porque ya habían sido operados bastante mayores cuando le pusieron la bioprótesis. Y ocurre la disfunción cuando ya están en una edad que casi la cirugía es privativa, de los 80 o más. Y bueno, viene a ocupar un lugar de pacientes que, como dijo Gustavo, no tendrían ninguna opción y que tendrían una expectativa de vida horrible si no se actúa intervencionistamente, diríamos. Y esta es una solución maravillosa, realmente maravillosa. Capaz que comentario de Pablo, Nacho, Gustavo, también parte del resto del equipo. Sí, yo querría algo que preguntó Rodrigo. Si me queda con 18 de gradiente medio, uno podría decir, pero parece alto el gradiente medio, porque no es el gradiente post-TAVI en nativa. El tema acá está en que justamente lo que dijo Carlos está en el planeamiento del procedimiento. ¿Cuán grande es el orificio, el diámetro interno efectivo de la prótesis que el paciente tiene? ¿Cuál es el espacio que hay para poner una nueva prótesis adentro de la prótesis? ¿Dónde está el mecanismo de la prótesis biológica que el paciente tiene puesta? Por ejemplo, en la que estaban nombrando está por fuera de los postes, de los struts valvulares. Entonces, todo eso hace al concepto de que si bien uno tiene un orificio limitado, tiene que poner el dispositivo más grande posible dentro de la prótesis con el mecanismo más adecuado para la disfunción protésica y para el tamaño protésico. Por ejemplo, si la bioprótesis que el paciente tiene es muy chica, es muy deseable que la prótesis que se le implante, que la TAVI que se le implante, sea de mecanismo supraanular, para que haya más espacio para funcionar y no que todo se encierre en el mismo plano del anillo bioprotésico. Es muy importante pensar si el anillo de la bioprótesis es muy chico, si es posible romperlo, si es posible el término, el anglicismo que se usa es craquearlo para generar más espacio dentro de la bioprótesis a tratar e implantar una TAVI un poco más grande. Porque evidentemente se genera una suerte de mismatch al poner prótesis en prótesis. Por eso el 18 promedio, que como Carlos aclaró, no es, como el escenario acá no siempre es estenosis, más bien hay mucha insuficiencia, la disfunción, esa forma de insuficiencia en muchos casos, uno no espera en todos una caída de gradiente, sino que a veces lo que espera es una solución de la insuficiencia.
Pero es un desafío del valve-in-valve es este problema de dejarlo con gradientes altos al paciente, y por eso el planeamiento adecuado anatómico y de prótesis implantar. Eso me parece sumamente importante. Pero además Carlos dijo que la mitad de los pacientes que tenían estenosis tenían mismatch previo. O sea que el problema del mismatch es un problema universal, es un problema quirúrgico y es un problema de TAVI. En un trabajo de mismatch que publicamos en el 15, marcábamos que la chance de que existiera en el año 2015, o sea que ya van casi 7, la posibilidad de que haya mismatch, el trabajo era de mismatch bioprotésico, era significativamente menor en cualquier escenario para TAVI que para cirugía. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta, que es una población en donde la posibilidad de mismatch es más alta que con TAVI inicial, digamos. Entonces, esa pregunta sobre cómo eran los ecos al inicio, bueno, justamente uno de los problemas es el manejo de la posibilidad de mismatch y gradientes elevados post procedimiento. Por eso es muy importante lo que Carlos dijo, que los resultados que se obtuvo en esta serie son comparables con el registro VIVID de un colega apellidado Dvir, porque le dan un aval de centros de alto volumen. Pero me gustaría saber qué piensan Pablo, Nacho, Jorge. No, varias cosas que se dijeron sobre el valve-in-valve. Como decía Sergio, es un procedimiento que para el paciente que necesita una recirugía es algo fantástico porque lo resuelve de forma íntegra y lo resuelve con muy buenos resultados. Entonces, es una técnica que, desde mi punto de vista y el aval científico que tenemos actualmente, es excelente para el tipo de pacientes. Pero también, como decías vos, Gustavo, no solamente requiere un análisis correcto de lo que es la prótesis, un análisis correcto de cómo quedó el paciente en la postcirugía inmediata, porque tenemos que diferenciar los pacientes que son un mismatch ya de postoperatorio y los que van degenerando una enfermedad a nivel de la prótesis, una degeneración de la válvula. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta también es el tema de las coronarias, ¿no? Y sobre todo el tipo de válvula que Gustavo mencionó ahí, que algunas válvulas son montadas externamente, las valvas, que tenemos que tener mucho cuidado con algunas medidas que tenemos que hacer a nivel de la prótesis y el origen y el ostium de las coronarias, que no haya una posibilidad de que se tapen las coronarias cuando implantamos la TAVI. Pero teniendo en cuenta esos procedimientos, me parece que es un procedimiento que es muy interesante y ha resuelto de forma muy buena en todo este tipo de pacientes. ¿Pablo? No. Pablo, no. Yo algo que quiero mencionar con lo que mencionaba el doctor Viñolo es que reciente en el PCR se presentó este trabajo que se llama el LITEN Trial, que evaluó a los pacientes que tenían bioprótesis con anillos pequeños, menores de 23 milímetros externo y menor de 21 milímetros en el diámetro interno. Y el estudio era comparar las válvulas autoexpandibles con las válvulas balón expandible. Pero me llamó la atención que los autores reportaron como baja tasa de complicaciones y tuvieron un gradiente medio menor o un gradiente promedio de 15 milímetros en las válvulas autoexpandibles y de 23 milímetros en las válvulas balón expandible, con diferencia estadísticamente significativa. O sea que, dentro de todo, creo que aunque se tengan diámetros pequeños, obviamente con la selección adecuada del paciente, también es una posibilidad, digamos, o no debería ser una limitante de acuerdo a los diámetros. Así que me pareció un estudio bastante interesante, de 102 pacientes tuvieron. Jorge. Muy bueno lo que planteas, Carlos, de ese trabajo presentado la semana pasada. Y la parte interesante que hoy yo cuando lo estaba leyendo es que nosotros hicimos 14 valve-in-valve y en las 14 usamos un mismo tipo de prótesis, que son las la autoexpandible. ¿Por qué hicimos eso? Porque son las válvulas que tienen mejor perfil hemodinámico, porque la valva está por encima del anillo, o sea, está en una parte que es más ancho, por lo tanto el perfil hemodinámico de las autoexpandibles, la que utilizamos en estos 14 pacientes, termina siendo mejor.
Eso que hicimos durante estos 4 años y un mes, la semana pasada lo confirma la evidencia, que es lo que está diciendo Carlos. La evidencia demostró que no hay que usar expandibles por balón, sino eso. Y eso está pasando mucho en TAVI. Hay muchos que están pretendiendo que la evidencia lo muestre todo, pero gran parte de lo que estamos haciendo surge de la información que está apareciendo en el mundo en estos años. Es muy rápida la evolución que tiene esta técnica. Así que lo que hemos hecho en Valve in Valve está confirmado hace pocos días, pero era lo correcto. Así que Ese es un punto que está bueno con los anillos chicos, ¿no? Porque también vemos muchos pacientes que hacen cirugías de sustitución convencional a cielo abierto, y esos pacientes, muchos de ellos quedan con un mismatch o tienen que hacerle una ampliación del anillo, siendo una cirugía mucho más prolongada y riesgosa para el paciente, con mayores complicaciones, que eso también tendríamos que reverlo, sobre todo mujeres bajitas, anillos chicos, ya mandarlos de una a TAVI y no optar por, es un pensamiento muy personal mío, ¿no? No optar por una cirugía, porque esos pacientes ya quedan con un gradiente muy alto, con un mismatch, que lo más seguro que nosotros, si usamos una TAVI supraanular, como la que estamos usando, autoexpandible, quedarían con mucho mejores gradientes. Entonces me parece que hay que tener en cuenta, si nos enfrentamos a una mujer bajita, anillo chico, por más que no esté dentro de la edad de que pensamos en TAVI, pensarlo y tal vez sería una buena opción. Yo tengo 2 pacientes en esa situación que siguieron sintomáticas después de la cirugía y quedaron con gradientes altos. Pero nuestros propios cirujanos plantean ese elemento como para inclinarse para TAVI. Digo, eso son muy sinceros, ¿no? Paciente chica, ampliación de anillos es una cirugía mucho más compleja, y también piensa lo mismo. Sí, yo creo que esta experiencia nos ha hecho rever que ha pasado tantos años con cirugía cardíaca, ¿no? Y con bioprótesis. Y uno de los puntos que es un desafío para nosotros cuando estamos con una disfunción de bioprótesis, es cómo fue la secuencia desde el posoperatorio hasta el momento que lo estamos viendo. Entonces, de alguna manera, como pretendo alentar a que tengamos buenos controles ecocardiográficos anuales de todos estos pacientes, porque el mecanismo de la disfunción del deterioro estructural es muy importante para ver si la TAVI sirve o no sirve. Cuando hay un mismatch que ya viene arrastrado desde el posoperatorio, nosotros tal vez lo que podamos hacer es lo que le dicen la muñeca rusa, poner por dentro nuevas válvulas y tal vez aumentemos gradientes. Entonces, la referencia de cuánto gradiente tenía posoperatorio es fundamental para ver si la TAVI le sirve o no le sirve a esos pacientes. ¿Puedo hacer una pregunta con fines de difusión? Porque si yo pregunto esto, me tienen que echar mañana, pero lo voy a preguntar igual. ¿Esto en posición mitral existe? ¿Quién contesta? No, pero sí, eso a título informativo. Sí, está bien. Tenemos 2 pacientes hechos también en posición mitral. Hay otro paciente ahora en estudio. Más bien que en estudio ya terminó, pero está esperando la financiación. Y sí, lo hemos hecho. Es un procedimiento también muy reglado, técnicamente muy bien definido a nivel mundial. Y nosotros lo hemos hecho en 2 pacientes con muy buen resultado. Y el origen es lo mismo, disfunción de bioprótesis mitral. Y sí, se resuelve muy bien también. Es un procedimiento además muy interesante el VIB mitral porque el acceso principal es venoso. Entonces, para abordaje transeptal de la mitral. Entonces, agrega esa, digamos, entre comillas, menor posibilidad de complicación por tener un acceso arterial, vascular arterial mayor, menos. O sea que es muy, muy interesante el procedimiento y de repente en alguna otra reunión podríamos, dado que además hay un caso que está bien preparado para mostrar, podríamos mostrarlo justamente. Otra cosa que sugería Jorge, que esto nos desafió a precisar el mecanismo de la disfunción bioprotésica aórtica, no me refiero a aorta,
porque obviamente, digo, como todos sabemos, hay que precisar bien si la disfunción es valvular y no hay una insuficiencia paravalvular. Y antes estaba, no es que diera lo mismo, pero bueno, si el paciente iba a cirugía, si era paravalvular o era valvular, se iba a sustituir de vuelta y se solucionaba el tema, pero ahora lo excluye que sea paravalvular, Claro. y eso nos hizo afinar muchísimo en todos estos pacientes. Hubo que reestudiarlos obviamente en el centro, hacerle a veces más de un transesofágico, 3D, etcétera, para definir, excluir bien lo paravalvular para que entrara en esto, y bueno, nos ha ido bastante bien, ¿no? Bueno, Rodrigo, creo que Acá estamos en hora. vamos cerrando, bien. Bueno, tenemos que definir la próxima instancia de casos clínicos, no sé si capaz que en 15 días, o bueno, lo conversamos y les avisamos. La idea de la próxima reunión era justamente mostrar los casos clínicos que se presentaron en el Congreso. Perfecto. Vamos Pero cerrando lo comunicamos con tiempo oportunamente, la dinámica va a ser similar, pero capaz que más... más ágil, porque son más. Porque el caso clínico siempre a veces suele entusiasmar más. Una respuesta para Osvaldo. Osvaldo Sí. está preguntando, David. Itraclip. Ya está contestado, está perfecto. Es un procedimiento que... Tenemos pacientes. Estamos acechando. En vías de... Insuficiencia cardíaca. Bueno, gente, buenas noches para todos y gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Les avisamos con tiempo a ver cuándo lo hacemos. Vayan Bueno, reservando 22 de gracias. julio, jornada CCC, Centro Cardiológico Cantegrín. Perfecto. Saludos. Buenas noches. Buenas noches.